Hola a todos, este es mi 69º video Loquendo. Hoy voy a hablar sobre nombres comunes para dinosaurios, continuaré con los chilesaurios, a estos animales podríamos llamarlos aicenes, por ejemplo al chilesaurio podríamos llamarlo aicén de Chile, al echenosaurio podríamos llamarlo aicén chino, etc. Bueno, continuaré con los sauropodomorfos y herrerasaurios. A los titanosaurios podríamos llamarlos titanes, por ejemplo, al saltasaurio podríamos llamarlo titán acorazado salteño, al rapetosaurio podríamos llamarlo titán mayor de Madagascar, al sauroposeidón podríamos llamarlo titán poseidón gringo, al argentinosaurio podríamos llamarlo titán tronador, al alamosaurio podríamos llamarlo titán de ojo álamo, etc. A los camarasaurios podríamos llamarlos chambas, por ejemplo, al camarasaurio podríamos llamarlo chamba común, al tehuelchesaurio podríamos llamarlo chamba tehuelche, etc. A los brachiosaurios podríamos llamarlos brachios, por ejemplo, al jirafatitán podríamos llamarlo brachio africano, al brachiosaurio podríamos llamarlo brachio común, al lusotitán podríamos llamarlo brachio portugués, al pavillasaurio podríamos llamarlo brachio colombiano, etc. A los rebaquisaurios podríamos llamarlos rebaquios, por ejemplo, al rebaquisaurio podríamos llamarlo rebaquio común, al nigersaurio podríamos llamarlo rebaquio aspiradora, al limaisaurus podríamos llamarlo rebaquio del río Limay, etc. A los dicreosaurios podríamos llamarlos bifurcos, por ejemplo, al dicreosaurio podríamos llamarlo bifurco común, al amargasaurio podríamos llamarlo bifurco mayor de la marga, al suacia podríamos llamarlo bifurco gringo mayor, etc. A los diplodocos podríamos llamarlos latigueros, pues poseían una cola similar a un látigo. Por ejemplo, al alpatosaurio podríamos llamarlo latiguero común mayor, al brontosaurio podríamos llamarlo latiguero común menor, al diplodocus podríamos llamarlo latiguero gigante, al tornieria podríamos llamarlo latiguero africano, etc. A los mamenquisaurios podríamos llamarlos mamenchios, por ejemplo, al mamenquisaurio podríamos llamarlo mamenchio común, al homeisaurio podríamos llamarlo mamenchio de Homey, al datousauro podríamos llamarlo mamenchio cabezón, etc. A los cetiosaurios podríamos llamarlos cetos, por ejemplo, al cetosaurio podríamos llamarlo ceto común, al espinoforosaurio podríamos llamarlo ceto de Níger, al shunosaurio podríamos llamarlo ceto de Shu, al patagosaurio podríamos llamarlo ceto patagónico mayor, etc. A los vulcanodontes podríamos llamarlos vulcanios, por ejemplo, al vulcanodón podríamos llamarlo vulcanio de Zimbabue, al ompenosaurio podríamos llamarlo vulcanio alemán, etc. A los anquisaurios primitivos podríamos llamarlos lamplugos, por ejemplo, al anquisaurio podríamos llamarlo lamplugo de Codicia, al lesensaurio podríamos llamarlo lamplugo de Lesen, al Ampetonitrus podríamos llamarlo lamplugo tronador, etc. A los masospóndilos podríamos llamarlos pradanias, por ejemplo al masospondylus podríamos llamarlo pradania común, al leyesaurio podríamos llamarlo pradania sanjuanina común, al lufengosaurio podríamos llamarlo pradania china, etc. A los otros plateosaurimorfos podríamos llamarlos efrasios, por ejemplo, al plateosaurio podríamos llamarlo efrasio común, al riojasaurio podríamos llamarlo efrasio de La Rioja, al unaisaurio podríamos llamarlo efrasio brasileño, etc. A los guaybasaurios podríamos llamarlos uriolos, por ejemplo, al guaybasaurio podríamos llamarlo uriolo común menor, al panfagia podríamos llamarlo uriolo sanjuanino mayor, al saturnalia podríamos llamarlo uriolo carnavalero, al tecodontosaurio podríamos llamarlo uriolo mayor de Gales, etc. A los herrerasaurios podríamos llamarlos herreras, por ejemplo, al herrerasaurio podríamos llamarlo herrera común mayor, al sanjuansaurio podríamos llamarlo herrera común menor, al estauricosaurio podríamos llamarlo herrera brasileño, al chindesaurio podríamos llamarlo herrera gringo mayor, etc. Bueno, eso fue todo. Puntúen, comenten y suscríbanse por favor. Adiós, que Dios les bendiga.